Hola, bienvenidos y bienvenidas a Epílogo. Yo soy Frida y hoy estoy súper feliz porque les traigo algo diferente pero que me emociona muchísimo, y es que me aceptaron como reseñista para la revista de Constelación, que es una revista bilingüe de ficción especulativa, es cuatrimestral, y el primer issue o la primera edición salió hace poquito, hace unas cuantas semanas, y comprende de enero a marzo de 2021. Yo me enteré de esta revista por redes sociales. Coral Alejandra Moore es la coeditora de la revista. Olivia Brendas, bueno, ella es parte del equipo que conforman esta revista, y pues les contacté para ser reseñista y me aceptaron, y pues eso me pone súper feliz y quería compartirles que existe esta revista, contarles un poco de los cuentos que trae, de la propuesta que es, para que también se animen a leerles y a checarlos básicamente. Entonces, ¿qué pueden encontrar en este primer issue o en esta primera edición? Algo que me gusta mucho de esta propuesta de revista es el hecho de que es bilingüe, es decir, que los cuentos que aceptan para publicarse los aceptan ya sea en español o en inglés, y ellos se encargan de traducirlos al otro idioma de manera que pueda tener muchísimo más alcance en todo el continente. Y pues un poco la idea de esta revista es hermanar o unir escritores y lectores de todo el continente a través de la ficción especulativa. Este es este término sombrilla o paraguas que puede incluir ciencia ficción, puede incluir fantasía, puede incluir temas insólitos, puede incluir también estos géneros ya un poco más específicos como el weird. Y bueno, el tema de los lazos que nos unen, que es el tema del primer cuatrimestre, es explorar aquello que une a pesar de vivir en distintas latitudes, en distintos lugares, y hablar idiomas distintos. Entonces, esta es como que la propuesta inicial con la que arranca la revista. Y algo que me gusta bastante de esta revista es que está muy cuidada. Ahorita les voy a poner un ejemplo de las ilustraciones que tienen, porque cada uno de los cuentos viene con una ilustración al inicio, que son muy bonitas y que habla muchísimo sobre qué te puedes encontrar en el cuento. Me gusta también que al principio de la revista hay una lista de advertencias, de trigger warnings, de contenido de los cuentos, es decir, te avisa si ciertos cuentos traen elementos de transfobia, descripciones de abuso, racismo, discriminación, etc. Entonces te avisan desde un inicio cuáles son los temas que pueden generar incomodidad en ciertas personas o dependiendo de sus experiencias, lo cual es bastante bueno. En Booktube en inglés he visto mucho que dicen esta novela tiene este y este tema, por si en ti provoca algo negativo, pues abstente de leerlo o ve a leerlo consciente de que te vas a encontrar estos temas. Y creo que es algo muy sensible de hacer y lo aplaudo muchísimo. Entonces quería también como señalar eso porque me parece importante. Y bueno, en esta primera edición lo que encontramos son 7 cuentos en sus versiones originales e inmediatamente en la versión traducida. Encontramos también 2 piezas de no ficción, así como sus traducciones. Una es sobre un poco la importancia y el uso del Spanglish en cuentos y en ficción breve. Y otro es sobre la importancia de la narrativa breve y cómo ha sido una semilla para el tema de la ficción especulativa. Son textos muy cortos, pero muy incisivos, me parece. Y finalmente encontramos una lista de los próximos libros de fantasía y ciencia ficción que se van a publicar en este año, en 2021, de autores latinos y del Caribe. Esta lista es compilada por Adri, que es un booktuber estadounidense, pero con raíces mexicanas, y que además yo sigo desde hace muchísimos años, creo que como de 2014, 2015, una cosa así, y me encantó que colaborara, entonces también eso me emocionó mucho. Y les voy a dejar aquí en la cajita la página de la revista, porque ahí hasta ahora hay 2 cuentos de los que les voy a hablar aquí y los pueden leer ahí de manera gratuita. Para acceder a la totalidad de la revista pueden convertirse en Patreons de Constelación. Creo que está entre $2 y $3, entonces está bastante accesible y pueden además aportar a este proyecto que está súper bonito. Y bueno, como les mencioné, son 7 cuentos. El primer cuento se llama My Mother's Hand, o La mano de mi madre, y fue escrito por Dante Luiz, que es brasileño. En este cuento lo que vemos es que un marinero se da cuenta que su mano izquierda está poseída por el espíritu de su madre. Su mamá fue una bruja, y entonces empieza, el formato es como de diario, y empieza narrando cómo se empezó a dar cuenta de que su mano ya no le hacía caso a él, y en cambio empezó a detectar ciertos patrones que le ayudaron a identificar que era el espíritu de su madre poseyéndolo, o poseyendo esta mano en específico.
Este cuento me gustó muchísimo la forma en la que está relatado. Se me hace muy original porque les digo que está en formato de diario y hay partes donde, como el protagonista es ambidiestro, puede escribir con ambas manos, pero a veces se le olvida que su mano izquierda ya no le pertenece. Entonces quien escribe es en realidad su madre bruja y tú como lector o como lectora te das cuenta que es otra persona quien está escribiendo por lo que dice y además porque está tachado, lo cual se me hace un recurso muy original, muy lúdico, muy divertido. Este cuento tiene temas de transfobia porque nuestro protagonista es un hombre trans y él decidió dejar de ser bruja para ser un hombre y nos habla de los cambios y de las renuncias que hacen para perseguir tu propia identidad. Y bueno, ahí en la escritura de la mamá vemos que ella no lo acepta como es y de hecho hay unos comentarios ahí transfóbicos, que es una de las advertencias que viene en la lista de advertencias. Y me gustó mucho este cuento casi en su totalidad. Al final siento que bajó un poco como la tensión que tenía y me hubiera gustado quizá un final un poco distinto, pero creo que es un cuento bastante sólido. Sí me gustó, le pondría como 4 estrellas tal vez. También es de esos cuentos que se me quedan mucho, entonces me gustó mucho. Y además esto está ocurriendo en el siglo XIX, lo cual también es muy interesante porque casi no habla, en ficción especulativa es raro cuando se habla del pasado, entonces eso también le da un valor agregado. El siguiente cuento del que les quiero platicar es Ymilla, que fue escrito por Vania Curtidor. Este cuento creo que fue mi favorito y es uno de los que pueden acceder gratuitamente a través de la liga. Es un cuento que me encantó. Nos habla de una chica que tras un viaje muy doloroso porque tiene que regresar a su pueblo a lidiar con la pérdida de su madre, tras un viaje muy emocionalmente cansado en el autobús de regreso a la ciudad, a La Paz, que esto ocurre en Bolivia, se encuentra con un papel en uno de los asientos y ese papel es de esos tipo cadena de si no lo pasas a 10 personas, algo malo te va a ocurrir. Y ella, en toda la frustración y el coraje y la tristeza que tiene por la pérdida de su mamá, ve ese papel y escribe acerca de su dolor y de por qué se siente así. Y luego incinera el papel, lo pone en la tierrita de una de sus macetas y se va a dormir. Y al otro día se da cuenta que el papel ya no son cenizas, sino que volvió a ser un papel, ya está íntegro de nuevo. Y no solo eso, sino que hay un mensaje de vuelta que alguien le escribió en ese papel respondiendo a lo que ella había escrito sobre su madre. Entonces ahí lo voy a dejar, pero este cuento es un cuento con temas de clase, temas de color de piel, de lidiar con la discriminación y los prejuicios sobre la piel y sobre los orígenes que tenemos, sobre todo como el impacto que tiene ese tipo de comentarios en nosotras y nosotros. Creo que, esto ocurre en Bolivia, pero fácilmente pudo haber ocurrido en cualquier país latinoamericano, porque tristemente es algo que en toda la región cargamos con esa discriminación y con esos prejuicios horribles. Pero también el cuento trata de resignificar y reapropiarse de los conceptos que nos dañan, de apropiarse de estos términos despectivos que nos lastiman, pero que podemos darles la vuelta y que podemos reapropiarlos para que signifiquen algo distinto. Es un cuento triste, pero es muy bello y también habla sobre la esperanza al final. El final es literal, la última frase del cuento es un golpe directo y bien dado, justo en el blanco, y me parece una declaración inmensa y me encantó. Este cuento le doy definitivamente 5 de 5 estrellas. El siguiente cuento del que les quiero platicar se llama Inolvidable. Es de un mexicano que se llama Eduardo Martínez Báez. En este cuento lo que vemos es que hay una tecnología parecida a este capítulo de Black Mirror donde una chica pierde a su esposo en un accidente y está esta tecnología de que analizan los mensajes y los comentarios de redes sociales y puedes como que acceder a que te siga escribiendo la persona que perdiste. Un poco me recordó este cuento a esa historia, porque justo tenemos este servicio que se llaman sustitutos, que son personas a las que les ponen una especie como de chip con los recuerdos, las memorias, las habilidades de la persona que falleció. Y
esta persona va y acompaña a la familia en este proceso de duelo. Y resulta que nuestra protagonista, pues su esposo falleció y él hizo todos los preparativos para que ella pues no pasara por este momento de duelo pues sola. Entonces hay una chica estadounidense que es la sustituta, que tiene el chip del esposo y llega a la casa y empieza a cocinar como el esposo, empieza a cocinarle los platillos favoritos. La esposa se le olvida dónde están ciertas cosas como las llaves o dónde están algunas cosas y la chica esta que se llama Tamara le dice, dejaste eso aquí, ¿no? O está en aquel cajón. Y empiezan a convivir juntos y empiezas a conocer un poco más sobre cómo era el matrimonio de esta mujer. Pero además obviamente del elemento de la tecnología hay otro elemento mágico, porque a Tamara se le pasa algo más que los recuerdos y algo más que las habilidades de Samuel. Se le pasa ahí, se le transfiere ahí otra cosa que no era a propósito, no era adrede, pero ocurrió y tienen que lidiar con eso. Y por último les quiero hablar de otro cuento que se llama The Breaks, que en español le pusieron Las grietas, de Scott King. Y en este cuento vemos cómo las marcas y los traumas de la vida literalmente son visibles en nuestras caras y nuestros cuerpos. Es decir, tú vas por la calle y ves a la gente rota, ves a la gente con fisuras, con grietas, con marcas, por los sucesos que les han ocurrido en la vida, ¿no? Son fisuras, son quiebres y son grietas que ocurren no solamente en la cara, sino dependiendo de lo que fue, lo que provocó eso, pues puede ser en el cuerpo, puede ser en la cabeza, y ocurren muchas más, por muchas razones. Incluso en el cuento hay una parte donde dice que la protagonista no conoce a nadie mayor de 10 años que no tenga una sola grieta, ¿no? Normalmente empiezan a salir las grietas por ahí de los 5 años. Y es muy doloroso leer eso porque, pues sí, ¿no? Te das cuenta de que no hay nadie que esté libre de esas fisuras y de esas grietas y de esos traumas. Todos estamos rotos y todos tenemos grietas. Y no son estéticas. De hecho, este es un tema muy importante para la protagonista porque de hecho ella no tiene espejos en su casa porque no quiere ver su cara y no quiere lidiar con recordar por qué se hicieron cada una de esas grietas, ¿no? Y tiene todo el sentido, porque ¿por qué habrías de querer revisitar cada vez que te ves al espejo pues tu trauma de la niñez o tu historia de abuso o la pérdida de alguien, ¿no? Y bueno, esta historia avanza cuando nuestra protagonista en una parada de autobús se encuentra a una mujer cuyas fisuras tienen una forma que es la de una pluma como de ave y es muy hermoso. Y ella nunca había visto que las fisuras se ordenaran o se vieran como una figura y mucho menos algo tan bonito y tan estético. Entonces obviamente le llama muchísimo la atención, pero no sabe cómo que aproximarse, ¿no? Porque, pues como le dices, oye, ¿qué te pasó ahí, no? O sea, a cualquier extraño, ¿no? Entonces ella decide no interactuar con esa mujer y se arrepiente muchísimo y de ahí arranca la historia. Y hay muchos temas aquí en este cuento. Obviamente el tema es que todos pasamos por procesos y todos estamos rotos y todos tenemos este tema. Pero también habla del amor propio y de la imagen que tenemos de nuestro cuerpo y cómo reconstruir o deconstruir la relación que tenemos con nosotros mismos. También habla de la aceptación propia y de la empatía hacia los demás que debes tener porque nunca sabes por lo que están pasando. Y bueno, los otros 3 cuentos rápidamente les comento. Uno es la atroz belleza de lo efímero, que nos habla de un volcán que se siente culpable por las consecuencias que tienen los gases que el volcán emite en seres vivos como las ranas. Entonces vemos como este dilema que tiene el volcán que es un volcán que siente y que se preocupa. Tenemos también el cuento de la digestión del tejón o la primera descripción de primera mano del arte de las bestias llevada a cabo por una investigadora ahuana. Ese es el título completo y este cuento es de Malka Older
y este cuento me gustó también muchísimo. Es muy interesante porque en este cuento vemos cómo personas se pueden coordinar para conformar una bestia, un animal, en este caso un tejón. Y es muy interesante cómo cada una de las personas puede ser una parte de un todo, una parte funcional de un animal. Entonces está muy loco, pero me gustó muchísimo cómo lo llevó a cabo la autora, y además que se toma en serio a sí mismo, porque es como si fuera está escrito como si fuera una investigación académica, lo cual me gustó también bastante, se me hizo muy original. Y por último tenemos también el cuento de Caleidoscopio de Silvia Moreno García, y en este cuento es un cuento muy corto, pero juega mucho con esta idea de que 2 personas o 3 personas pueden encontrarse en distintas ocasiones en el tiempo y haciendo cosas distintas. Por ejemplo, en una ocasión están en un centro comercial y en otra ocasión están en un apocalipsis zombie, y cómo se relacionaron en cada uno de estos escenarios, en estas vidas paralelas y en estas vidas distintas, pero siendo ellos mismos, lo cual también está muy interesante. Y pues esos son los cuentos de los que les quería hablar. Esa era la revista también de la que les quería platicar. Y les dejo los links por si quieren leer los cuentos de los que les comenté. Y eso sería todo por hoy. Muchas gracias por verme, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio. Bye.